Kaixo, arratsaldeon. Habiendo quórum suficiente, puede comenzar el pleno ordinario del jueves 9 de septiembre. Y empezamos con el orden del día. El primer punto del orden del día, dación de cuenta, informes de reparo emitidos por el señor interventor en el pasado ejercicio. En la comisión de intervención se dio cuenta de los informes de reparo emitidos por el señor interventor en el pasado ejercicio. Los dio cuenta a la comisión y se traen a este pleno para dar cuenta en el pleno. ¿Alguien tiene algo que decir al respecto? No, pues pasamos al siguiente punto. El punto 2, dación de cuenta de los expedientes de modificación de créditos cursados hasta la fecha. Pues igual, en la Comisión de Economía, Hacienda y Patrimonio Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 1 de septiembre de 2021, se emitió el siguiente dictamen de dación de cuenta de los expedientes de modificación de créditos cursados hasta la fecha. El expediente, se dio cuenta del siguiente expediente de modificación de créditos, expediente de habilitación de créditos del número 1 del presupuesto 2021 del Ayuntamiento de la Sarte Oria, por un importe de 62.015,63 euros, aprobado por resolución de alcaldía fecha 1 de julio de 2021. ¿Alguien tiene algo que...? No, pues pasamos al siguiente punto. Está aquí. Tercer punto, aprobación, bases reguladoras, ayudas económicas para actuaciones de mejora energética en edificios y viviendas de la Sarte Oria. La Comisión de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente, en sesión ordinaria celebrada el 1 de septiembre de 2021, aprobó por unanimidad traerá al Pleno la aprobación de las bases reguladoras de las ayudas económicas para actuación de mejora energética en edificios y viviendas en el término municipal de la Sarte Oria. ¿Alguna formación quiere entrar en el debate? No. Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad quedan aprobadas las bases. ¿Alguna explicación de voto? No, pues pasamos de punto. El punto número 4. Aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación Urbana de la AIU A7 Michelin 2. La Comisión de Urbanismo, en sesión extraordinaria celebrada el 6 de septiembre de 2021, emitió el dictamen de aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación Urbana de la AIU A7 Michelin 2. Un momento. Es el punto 4. Eso es. En esa comisión, sometida a votación, con 11 votos a favor sometida a votación la Comisión de Urbanismo con 11 votos a favor de la aprobación definitiva del plan, 8 del Partido Socialista, 3 de AJPNV, 2 abstenciones de Elkarrekin La Sarte Oria Podemos y 4 votos en contra de EH Bildu, acuerda proponer al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, desestimar las alegaciones efectuadas por el Grupo Municipal EH Bildu sin perjuicio de la inclusión que se ha efectuado en el texto del plan de alguna de sus consideraciones. Y segundo, aprobar definitivamente el plan especial de la AIU A7 Michelin 2 redactado por LKS Ingeniería Sociedad Cooperativa. ¿Alguna formación quiere entrar en el debate? El señor Martín tiene la palabra. Arratsaldeon denoi. Bueno, esaldi batek gaur bere onarpenerako aurkeztu den Michelin birako plana definitzen badu, hori galdutako aukera litzake. Oroimen ariketa bat eginda, gogoratu behar dugu Michelin bi izeneko partzelaren jatorria
Michelinek 2007an iragarri zuen berregituraketan dagoela. Berregituratze horrek desindustrializazioa ere ekarri zuen. Eta 800 lanpostu inguru galdu ziren. Horren ondorioz, lehen faktoria ziren zeinbat lursail okupatu gabe geratu ziren. Besteak beste, Michelin B izena eman zitzaion proiektuaren lursaila. Proiektu horrek industrialdea bat eraikitzeko asmoa zuen, sektore publikoaren eta Michelinen lankidentzarekin. Industrialde horretan 500 bat industria lanpostu sortu nahi ziren. Konpromiso hori iragarri zuen multinazionalak. Euren erabakiak ekarritako desindustrializazioak enpleguan izango zuen eragin negatibo handia arintzeko. Proiektua nahiko garatua egon arren, ez zen aurrera atera. Azken unean, Eusko Jaurlaritzak uko egin baitzion zegokion inbertsioak egiteari. Gerora, Michelinek lurzati horretan industriako lanpostuak sortzeko konpromisoari uko egin zion, eta eraikuntza enpresa baten bidez, merkataritza zentro bat eraikitzea proposatu zuen. Proposamenak ez zuen aurrera egin. Besteak beste, enpresak eskatutako hirigintza planaren garapenerako gainbalioaren gutxi gorabehera 50%ko beherapena eskatu zuelako. Aurreko legegintzaldian aurkeztu zen egungo proiektua. Udal gobernuak behin betiko uko egin dio industria proiektu bat sortzeari. Edo gutxienez, balio gehigarriren bat emango duen proiektu bat garatzeari. Proiektu komertzial hutsaren aldeko apustua egin du. Hotela, autoak konpontzeko tailerra, supermerkatua eta gasolindegia. Horretaz guztiaz gain, azpimarratu beharra dago, Michelin B lurzatia Lasarte Oriako udal mugan geratzen den azken lurzati industrial librea dela. Orain, lurzati hau, naiz eta lur industrial bezala kalifikatua egon, merkataritzara soilik bideratua izango da birkalifikaziorik egin gabe. Eta horretarako laburbide administratiboak erabili dira. Erabilpen bateragarri edo erabilpen baiminduen bezalako kalifikazioekin. Paradoxikoa da, nola Lasarte Oriako udal gobernuak Michelin Biko garapen industrialari uko egiten zion bitartean, Usurbilgo udalak Michelinek okupatu ez zuen beste partzela baten garapena iragartzen zuela ikusteak. Balio erantsi handia ematen zuen Gipuzkoako enpresak barnebiltzen zituen garapen horrek. Eta egia da, COVID-19ak sortutako krisiaren ondorioz, proiektuaren zati bat bertan bera geratu den arren, uztailean bertan jakin ahal izan dugu eremu horren garapenak aurrera jarraituko duela. Beraz, Lasarte Orian, Michelinek okupatzen duen eremuan, hotel bat, Michelin B okupatzen duen eremuan, hotel bat, supermerkatu bat, autokonponketa tailer bat eta gasolindegi bat izango ditugun bitartean, errepidearen bestaldea, Usurbilek okupatzen dituen eremuan, industria gune bat izango dugu. Horregatik guztiagatik, planeamendu hau aukera galdutzat jotzen dugu. Udal gobernuaren proiektu sozioekonomiko ezaren, ambizio faltaren eta ezgaitasunaren ondorio den aukera galdua. Beste batzuk, berriz, balio erantsiko proiektuak erakartzeko gai direnean, edota mugikortasun iraunkorraren gaineko mubil bezalako proiektu publikoak eskuaizetara Zubietan kokatuko direnean, Lasarte Oriako udal gobernuak, gure udalerrian geratzen zaigun azken industria partzela librean, inolako balio erantsirik ematen ez duen merkataritza proiektu bat ontzat ematen du. Azkenik,
Naiz eta arriskutsua izan litekeen udalerriko bizilagunei lehentasuna ematen dien lan hitzarmena abian jartzea. Izan ere, gainerako herriek politika hori abian jarriko badute, eta lasarte horiak sortzen dituen lanpostu kopuru txikia kontutan hartuta, kaltegarria izan daiteke luzera begira. Baina nolanahi, inolaz ere ez dugu bere garaian Plainkorekin lortu zen enpleguari buruzko akordioa mespretxatuko. Baina hau garbi utzita, uste dugu akordio horrek ez duela justifikatzen udal gobernuak garapen horren gainean burutu duen kudeaketa txarra. Eta gainera, zalantza batzuk sortzen dizkugu akordio horrek. Eta uste dugu udal gobernu honek zalantza hauek argitu beharko lituzkeela lehenbailehen. Nor arduratuko da hitzartutako kontratazioak benetan egiten direla ikuskatzeaz? Nork kontrolatuko du kontratu horien iraupena 5 urtera iristen dela? Gutxienez, 5 urteko kontratuenak atentzioa ematen digu. Ez baitago horrelako kontrataziorik egiteko aukerarik. Zein organok erabakitzen du Plainkok ordaindu behar ote dituen baldintza ez betetzea egiteko balizko kalte ordainak? Kontratazioak negozio bakoitzeko arduradunek egin behar dituztenean, zer legezko modu aurreikusi da Plainko erantzule egiteko? Garrantzitsua da gai horiek argitzea. Izan ere, proiektu honen zuen justifikaziorik handiena, den Plainkorekin sinatutako enplegu akordioa baldintzatua egon liteke. Horregatik guztiagatik, Lasarte Horia EH Bilduk ez dugu babestuko Michelin B merkataritza gunea. Sustatuko duen hiri antolamendu plan berezi hau. Eskerrik asko. ¿Alguien más va a intervenir en el debate? ¿No? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 11 votos a favor, 4 votos en contra y 2 abstenciones, se aprueba definitivamente el Plan Especial de Ordenación Urbana de la IVA 7 Michelin 2. ¿Alguna explicación de voto? David Ares de Podemos tiene la palabra. Vale, eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, el motivo de nuestra abstención se debe básicamente pues, a las dudas que nos generan los usos o los servicios que se van a implantar en estas parcelas, especialmente en lo que se refiere pues, al interés público, ¿no?, que tienen estas instalaciones para la ciudadanía de Lasarte Oria. O sea, no estamos en absoluto convencidos pues, de que otra gasolinera o otro supermercado, por ejemplo, pues respondan realmente al interés público o hasta qué punto pues, pueden estar respondiendo al interés de nuestras vecinas y vecinos por encima de lo que sería pues, hombre, el mero interés económico de las empresas o, de este caso, de la empresa propietaria del terreno, que es Plainco. En ese sentido, pues tenemos ciertas dudas, pero además también hay otros aspectos que estamos teniendo en cuenta. Entre ellos, pues hombre, uno esencial nos parece la cuestión del empleo que se va a generar con estos servicios, porque, bueno, por un lado, evidentemente se van a generar puestos de trabajo y bien, pero por otro, pues nos hace plantearnos también qué tipo de empleo estamos generando o promoviendo como institución, ¿no? O sea, qué tipo de empleo queremos promover como ayuntamiento, ya que muchos de estos puestos de trabajo, pues hombre, posiblemente no vayan a responder a lo que entendemos por la creación o la promoción pues, de un empleo de calidad. Desde nuestro grupo, lógicamente, pues hubiéramos preferido contar con otras alternativas que poder valorar, alguna alternativa que precisamente pues, fuera más vinculada al sector industrial, como la iniciativa que se ha comentado en muchas ocasiones, que estaba planteada en su día con la empresa Hernánico Industrial Aldea. Y bueno, como sabemos, es un proyecto que se descartó definitivamente en 2016. Así que, bueno, evidentemente, pues a estas alturas
sabemos que la situación pues, es la que es, esta es la opción que está sobre la mesa y es la opción que el equipo de gobierno pues, viene apoyando desde su inicio. Somos conscientes que se trata de una iniciativa privada, que son terrenos privados y que bueno, pues, también cuenta con el visto bueno de los informes técnicos y demás. Pero pues, nuestra crítica o nuestras discrepancias ni son técnicas ni son legales. Lo que decimos es que, bueno, bajo nuestro criterio político, pues no nos sentiríamos satisfechos apoyando este plan especial, teniendo en cuenta pues, la incertidumbre que nos generan los desarrollos que se van a implantar ahí. Bueno, pues básicamente por eso hemos decidido abstenernos, de manera que la abstención pues, nos pueda servir al menos para bueno, dejar constancia de estas reservas que tenemos con el proyecto y las dudas que nos genera. Nada más. Mi esker. Eskerrik asko. Señor Antxordoki. Atxaldeon, bueno, guk babestu dugu proiektu hau, lehengo legealdian ere alde geundela esan genduan. Hemen gu dauzkagu gauzatxoren batzuk pleinkorekin eginiko hitzarmenean pentsatzen dugula berraztertu beharko litzakena eta klausula batzuk modifikatu beharko lirazkenak hizkuntza aldetik batez ere. Guk pentsatzen dugu alkatetzarekin hitz egin behar dela eta egintzan hitzarmen hori berritu behar dela. Badakit gauza modifikazio gehiago ere egin daitezkela eta hori eskatuko geneko gobernu taldeari, bestela ez daukagu inongo arazorik. Eskerrik asko. Que no está puesto el micro, Vuelvo, empiezo. Pasamos al punto 5, ratificación de decreto de alcaldía, cesión del contrato de servicio de transporte urbano de viajeros de la Sarte Oria con efectos 1 de agosto de 2021, efectuado por la adjudicataria de la compañía de tranvía eléctrico San Sebastián a Tolosa S.A. a la cesionaria Avanza Urbanos de Euskadi S.L. En la Comisión de Servicios Públicos celebrada el 1 de septiembre, se emitió el siguiente dictamen por unanimidad de todas las formaciones, de todos los concejales. Propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo: ratificar el decreto de alcaldía donde se indican las condicionantes de la cesión del contrato del servicio de transporte urbano de viajeros de la Sarte Oria con efectos a 1 de agosto de 2021, efectuado por la adjudicataria de la compañía Tranvía Eléctrico San Sebastián a Tolosa S.A. a la cesionaria Avanza Urbanos de Euskadi S.L. ¿Alguna formación quiere entrar en el debate? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Pues, aho batez, onartzen da. ¿Alguna explicación de voto? No, pues pasamos al punto 6. El punto 5, 6 y 7 están relacionados. Es un poco la evolución de unos a otros. El punto 6, en la misma comisión, traemos la aprobación del convenio de colaboración para la implantación del sistema de integración tarifaria en el transporte público colectivo del territorio histórico de Guipúzcoa, a suscribir entre el Ayuntamiento de la Sarte Oria y el Consorcio de la Autoridad Territorial de Transporte de Guipúzcoa. En la misma comisión mencionada anteriormente, del 1 de septiembre de Servicios Públicos, también con el voto a favor de todos los corporativos, se propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar el convenio de colaboración para la implantación del sistema de integración tarifaria en el transporte público colectivo del territorio histórico de Guipúzcoa, a suscribir entre este Ayuntamiento y el Consorcio de la Autoridad Territorial del Transporte de Guipúzcoa. Segundo, autorizar al señor alcalde o concejal que en su caso le sustituya en quien delegue la realización de cuantos trámites sean precisos para la ejecución y efectividad de los acuerdos adoptados, incluso la firma de cuantos documentos, incluidos convenios, sean menester. ¿Alguna formación quiere intervenir en el debate? No, pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad se aprueba el convenio.
¿Alguna explicación de voto? Pasamos al punto 7. Aprobación del convenio de colaboración para la implantación del sistema de integración tarifaria en el servicio de transporte público urbano de viajeros de la SAR Teoria, prestado por Avanza Urbanos Euskadi S.L., a suscribir entre esta compañía, el Ayuntamiento y el Consorcio de la Autoridad Territorial del Transporte de Guipúzcoa. En la comisión del 1 de septiembre de Servicios Públicos, mencionada, otra vez con voto a favor de todos los corporativos asistentes, se propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar el convenio de colaboración para la implantación del sistema de integración tarifaria en el servicio de transporte público urbano de viajeros de la SAR Teoria, prestado por Avanza Urbanos Euskadi S.L., a suscribir entre esta compañía, el Ayuntamiento y el Consorcio de la Autoridad Territorial de Transporte de Guipúzcoa. Y segundo, autorizar al alcalde o concejal, que en su caso le sustituya o en quien delegue, la realización de cuantos trámites sean precisos para la ejecución y efectividad de los acuerdos adoptados, incluso la firma de cuantos documentos, incluidos convenios, sean menester. ¿Alguien quiere entrar en el debate? Nadie. Vamos a votar. ¿Votos a favor? Aho batez. ¿Explicaciones de voto? ¿No? Pues pasaríamos al punto 8, que sería ruegos y preguntas, pero antes de pasar al punto 8, esta mañana he convocado una junta de portavoces a raíz de las pintadas que han aparecido en el Instituto Oriarte, en el edificio La Recoeche, y de esa junta de portavoces hemos hecho una declaración institucional, hemos aprobado una declaración institucional que paso a leer. Declaración institucional del Ayuntamiento de la SAR Teoria. El Ayuntamiento de la SAR Teoria muestra su repulsa y rechazo a la pintada realizada ayer dentro del Instituto Oriarte. Los insultos, descalificaciones personales, mensajes de odio y vivas a una de las peores etapas de la historia moderna de nuestro Estado son claramente reprobables. Desde hace unos años, los mensajes xenófobos contra la diversidad sexual y la lucha por la igualdad de hombres y mujeres y los mensajes de odio a la diferencia están proliferando en la medida en que partidos de ideología ultraderechista van aumentando su apoyo. Estos grupos, que nunca han dejado de existir, pero cuyos discursos no lograban hacer mella en la sociedad de manera importante, están siendo día a día más públicos, apoyados por ciertos poderes económicos y medios de comunicación que contribuyen a la no deslegitimación de sus mensajes y, como en el caso del Estado, manteniendo gobiernos de la derecha en varias comunidades autónomas y municipios. Tristemente, estamos viendo que los actos de odio hacia la lucha del feminismo, hacia las personas LGTBI y a las personas emigrantes aumentan día a día. Con tristeza, también observamos que desde ciertas instituciones y desde ciertos partidos políticos no se están siendo rotundos en el rechazo a estos actos y discursos de odio como cabría esperar. Las personas e instituciones públicas debemos hacernos fuertes en la defensa de los valores de igualdad, democracia y justicia, reforzando el respeto a la diversidad, el fomento de la igualdad y las instituciones democráticas, cerrando el paso a quienes desde posiciones extremas pretenden que retrocedamos en los avances obtenidos en materia de derechos humanos y sociales. Por ello, el Ayuntamiento de la SAR Teoria se compromete en seguir trabajando junto a los y las lasarteoriatarras en la defensa de dichos valores de igualdad, democracia y justicia, proclamando las luchas por la igualdad del movimiento feminista, la lucha por el respeto a la diversidad sexual y por el respeto e integración de las personas inmigrantes como un valor a defender y que nos enriquece como sociedad. Pues una vez leída la declaración institucional, pasaríamos al punto 8. Perdón, que no está puesto el micro. Una vez acabada la leída la declaración institucional, pasamos al punto 8, ruegos y preguntas. ¿Alguna formación tiene preguntas o ruegos? Sí, el señor Ares tiene la palabra. Vale, mila esker. Sí, queríamos hacer una consulta.
Bueno, es en relación a la residencia de ancianos. La Comisión de Servicios Sociales de finales de julio bueno, se informó pues, de una serie de hechos o carencias que se han detectado en la residencia y bueno, también se nos facilitó la carta que la concejala de Servicios Sociales, la señora Acevedo, le dirigió a la Diputación, a Cavia. Y bueno, lo que queríamos era pues, aprovechar para consultar pues, si ha habido respuesta de la Diputación o qué soluciones o medidas pues, proponen ante estos hechos, sin más. Gracias. Jon? Bai, gure aldetikan galdera baino erregu bat da. Udaletxeko balkoian Naia Zudaireren kartela daukeu. Bueno, pentsatzen deu beste kirolariekin egin den bezala omenaldi bat merezi dula eta udal gobernuari eskatzen diogu hori egin dezala. Vale, eskerrik asko. En cuanto a lo de Amaia Zudaire, Naia Zudaire, creo que vino el otro día de Japón y se ha ido 2 semanas de vacaciones. Se está organizando un recibimiento, al igual que hicimos con Mayalen Sorraud, y estamos en coordinación el Ayuntamiento con el Club de Natación para hacer un recibimiento similar. Pero cuando vuelva de esas 2 semanas de vacaciones que se ha ido, lo haremos. Y en cuanto a la residencia de ancianos, yo creo que Lourdes Acevedo le va a responder perfectamente. Mila esker, alcalde jauna. Bueno, como bien ha dicho usted, se nos plantearon unas quejas que habían sucedido en la residencia. Obviamente hablamos con parte de los sindicatos allí que representan a los trabajadores y algunas familias y mandamos una carta. Pues un poquito más alto. Pues es que como tengo los cascos, digo, no voy a terminar. Y bueno, y tengo que decir que ciertamente le enviamos a Cavia y nos ha respondido. Que estaban, ya les comenté también en la misma comisión, que incluso mandando la carta ya tenía conocimiento de que se habían personado en la residencia, ¿sí? Que lo iban a investigar y cuando tuvieran algo más certero nos contestarían o nos dirían más. En cualquier caso, la remisión del escrito que me han dado, mañana, bueno, intentaré mañana enviárselo por correo electrónico a todos para que lo tengan, ¿vale? Pero me contestaron rápidamente, ¿sí? Gracias. Bueno, pues si no hay nada más, finaliza la sesión. Eskerrik asko.